Bienvenidos a nuestro canal. Nuevamente con ustedes analizando un tema de actualidad. Bueno, ¿sabía usted que hubo un presidente peruano que fue condenado a cadena perpetua y que nunca pagó su pena? ¿Sabe usted por qué es importante este 19 de julio? ¿Y qué ocurrió ese día? ¿Sabía usted que los obreros y campesinos derrotaron a la dictadura en Perú en una gran protesta que se realizó aquí? Este es el tema del día de hoy que trataremos de explicar en este pequeño vídeo. Muy bien, nuestro tema del día de hoy es el paro del 19 de julio de 1977. Bueno, entremos de lleno ya al tema. Resulta que en 1977 gobernaba Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Él es el criminal que habíamos mencionado al comienzo, que fue condenado a cadena perpetua. Él gobernaba porque había hecho un golpe de estado en Tacna a Juan Velasco Alvarado. Jorge Basadre, cuando habla de él, dice que él era un felón. Y para la derecha, Morales Bermúdez era el patriarca de la democracia, era su modelo de lo que ellos querían. Bueno, nos ubicamos en el tiempo. Estamos en 1977. El ministro de Economía se llamaba Walter Piazza Tanguis, un apellido de alcurnia de abolengo. Él era un ingeniero eléctrico. Usted se preguntará qué hacía un ingeniero eléctrico de ministro de Economía. Bueno, son cosas del Perú que nadie entiende. Lo cierto es que él tenía un plan de emergencia escrito por el Fondo Monetario Internacional. Y el plan de emergencia consistía en establecer un paquetazo. Y el 10 de junio se establece un paquetazo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a analizar en parte lo que es un paquetazo. Primero, se planteaba la elevación del precio del derivado de petróleo, o sea, la gasolina, el querosene, el gas licuado. Y de inmediato se autorizan alza de pasajes. Eso incluye que obviamente todos los productos de los alimentos van a subir 30%. Y los salarios solamente se aumentaron 15%. Lógicamente que hubo una protesta generalizada. Pero el gobierno planteaba de que se iba a recurrir a un crédito externo de 250 millones si se cumplían los pasos que hemos mencionado. El paquetazo. Bueno, ¿quién apoyaba esta medida? Apoyaba a la Sociedad de Industrias, la CONACO, Corporación Nacional de Comerciantes, ADEX, la Asociación de Exportadores, y el que estaba en contra, obviamente, eran los trabajadores. Pero no solo eso, iba acompañado también de una política laboral. ¿Cómo era lo que planteaban? ¿Qué planteaban en el aspecto laboral? Bueno, primero, el recorte de los derechos de huelga. Después, la suspensión de la estabilidad laboral, que en ese tiempo existía. La fijación de un tope salarial. Y se autorizaba mediante decreto supremo los despidos masivos. Obviamente que hubo un rechazo de inmediato, pero también había en ese tiempo la presentación de un pliego de reclamos anual. Y esto planteaba que ya no era anual, sino era cada 18 meses. De inmediato se inicia una protesta. Al inicio era lógicamente clandestina. Y como era clandestina, los primeros que sintieron el efecto del alza de pasaje fueron los estudiantes. Lógicamente la Universidad de San Marcos, la Universidad de Ingeniería, la Universidad de Huamanga fueron las primeras que reaccionaron en esta lucha clandestina. En ese tiempo, el ministro del Interior era un conocido, Luis Cisneros. La historia lo conoce a él por su origen argentino, ya que nació ahí, como el Gaucho. Este dijo, mediante un comunicado, que había estado de emergencia y que se suspendían las garantías constitucionales. Así dijo este sátrapa. Bueno, usted puede comparar el pasado con el presente, y lo que es parecido no es casualidad. Bueno, esa siempre fue la actitud de los grupos de poder para tratar de quitar los derechos a los trabajadores. Bueno, pero también de otro decreto que decía: toda forma de paralización colectiva de las labores está penado con la rescisión del contrato. Y comenzaron los amedrentamientos. Ajá. Primero,
todos los sindicatos fueron invadidos por la policía. Segundo, fueron encarcelados todos los dirigentes. La idea es de que no aparezca la idea de un paro. Podía ser de repente por sectores, pero no podía ser nacional. Y eso era lo que querían justamente los sectores de poder, dividir el movimiento obrero y campesino. Pero esto era incontenible. El 15 de junio ya había en Cusco, Puno y Arequipa toque de queda. Imagínense, usted no podía salir ahí de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En Cusco, los tanques tomaron la ciudad y también en Puno se suspendieron las clases. En Arequipa, en cambio, y en Huamanga, el toque de queda se reinstalaba con constancia. Digamos que ya era una cosa cotidiana. El toque de queda era desde las 8 hasta las 5. Bueno, el tirano, Morales Bermúdez, se enteró que había una huelga el 25 de junio, organizada por los trabajadores de la Sauder Perú. Entonces decreta que en Tacna también va a haber toque de queda, de 9 a 5. Esto lo que hace es avivar el descontento popular. Hay una respuesta violenta de parte de la patronal para impedir que las huelgas y los paros continúen, pero el pueblo continuaba con sus luchas. Está además a decir el papel traidor que cumplían algunos partiduchos. En este caso, el partido que siempre traicionaba, el APRA, que se pintaba de izquierda y era de derecha. Otro era el caso de Acción Popular y del PPC, que negociaban tras las bambalinas con la dictadura. Las huelgas habían sido declaradas ilegales. Pero en ese momento, el 5 de julio, algo ocurre que va a ser importante. Los profesores, agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Educación en el Perú, SUTEP, dirigido por Horacio Ceballos, presentan un pliego de reclamos y al no ser aceptado, se plantea un paro magisterial. Los militares entonces se enfrentaban a 120.000 maestros. Bueno, el paro fue total, a pesar de que el ministro amenazó con la separación de la carrera profesional de aquellos que participaban. Un 90% de profesores participó. Fue una de las más grandes victorias de los maestros del Perú. Pero eso también incentiva que las movilizaciones continúen. Ante eso, el ministro de Economía, que ya habíamos citado, era un civil, Walter Piazza, renuncia, pretendiendo con eso acallar la protesta popular. Y se nombra un general de mala muerte, un tipo incompetente. Bueno, era un otárola de ese tiempo. ¿Quién era ese otárola? ¿Cómo se llamaba ese? Era un tal Alcibíades Sáenz Barzalo, un general que de educación no sabía nada, como los ministros que tiene hoy día la Dina Boluarte. Bueno, un improvisado. Y entonces en ese momento de crisis se improvisa más, pero aparece en escena una carta pastoral. Esto se pone interesante, porque acá todos participan. Y eso es lo bueno, todos tenemos que participar cuando queremos conseguir algo. Esta carta pastoral, el 10 de julio, estaba firmado por 5 obispados de Cusco y de Puno, porque la iglesia decía que era una iglesia que era de los pobres y se identificaba nítidamente con los huelguistas. Planteó la iglesia también la libertad de los detenidos. Y hoy día, ¿dónde estás? El alza del costo de vida tenía que acabar y los salarios tenían que ser justos y la libertad de expresión tenía que existir. Pero no es un planteamiento de los obreros, de los campesinos que estaban en paro y en protesta. No, es una carta pastoral, lo que indica que ciertos sectores de la iglesia estaban participando también activamente, porque la pobreza es una injusticia. Bueno, mientras tanto el gobierno no sabía qué hacer y seguía deteniendo a la gente. Eso incentivaba más la protesta. En Huancayo murieron 5 personas. Se paralizó también ahí los transportes y la línea del ferrocarril. Arrinconado por la situación, la dictadura rebaja, quisieron así impedir la protesta, rebaja el precio del pan, la harina y el fideo, pensando que con eso iba a minorar la protesta. Y es todo lo contrario. En un local de Sutesal, en Breña, nace el Comando Unificado de Lucha, que de inmediato ve la necesidad de organizar a todos, incluyendo a la CGTP, que era el más importante
organizador en ese tiempo. Bueno, de los trabajadores del Perú. El 14 de julio, entonces, mire qué tan corto es el tiempo, ¿no? El 14 de julio aparece un documento de todas estas organizaciones sindicales, la CGTP, la CNT, la CTRP de Lima y frentes independientes, federaciones independientes. Y tenía ciertos planteamientos que era la plataforma de lucha de una protesta que ese era 14 y se planteaba para el 19. Imagínense la diferencia con nuestros tiempos modernos. Y eso que en ese tiempo no había celulares ni internet. Entonces el 14 de julio el movimiento obrero organizado, campesinado y todos los sectores dominados por esta dictadura plantean primero el aumento de sueldos, congelar los precios de los artículos de primera necesidad, la vigencia de los pliegos anuales, la estabilidad laboral, los despedidos a reposición y un detalle que es el que obviamente da trascendencia a este paro, la vigencia irrestricta de las libertades democráticas. Traducción: abajo la dictadura. Eso es lo que planteaban los representantes del pueblo ante esta situación de lucha contra los sectores dominantes. Se creó entonces pero ¿quiénes eran este comando unitario de lucha? ¿Quiénes lo dirigían? Bueno, ahí estaba Apolinario Rojas Obispo. ¿Quién es este señor? Era uno de los representantes de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador. También sanmarquino de la Facultad de Economía. Ah, qué interesante. Desgraciadamente, Apolinario Rojas desapareció en el año de 1983. El otro personaje importante era Eduardo Castillo. Él era de la Federación de Empleados Bancarios. Ajá. Y dirigía la CGTP. En una de las primeras reuniones, Andrés Luna Vargas, otro de los representantes, dice que hubieron muchas detenciones y que al comienzo, nomás de esta lucha, fue capturado César Barrera Bazán y que muchos de los dirigentes en estas reuniones no pasaron ni siquiera de una, porque ya estaban capturados fácilmente. El Ministerio de Educación, para tratar de evitar otra participación activa del SUTE, adelantó las vacaciones a partir de 18, que ellos pensaban así evitar que los profesores y los estudiantes salieran nuevamente a las calles. Los periódicos controlados por la derecha, como hoy, hacían campaña en contra de la protesta. No al paro, decían. El pueblo repudia a los provocadores. ¿Qué te parece? Esto parece en tiempos actuales. Trataban de desalentar la protesta. El general Cisneros amenaza y él no era responsable, dijo, de lo que podría pasar. Otárola de ese tiempo no era responsable. Bueno, y llegó el día, 19 de julio. Ya sabemos que al boicot jugaban el APRA, Acción Popular y el PPC, que eran partidos de derecha, ¿no? Que de vez en cuando se esconden y pretenden decir que son cercanos a los sectores populares. Lo cierto es que empezó el día con grandes protestas. La Guardia Civil mencionó que había muchos incidentes en diferentes lugares. Bueno, salieron los sindicatos obreros, los metalúrgicos, los de vidrios, los de plástico, los textiles, los de papeles, los banqueros, los de transporte. Esta es la Federación de Empleados Bancarios, muy interesante. A las 9 de la mañana había una total paralización del transporte. Los piquetes habían cumplido su función. Entonces no había acceso a Lima. La avenida Túpac Amaru, la carretera central, la avenida Pachacútec había sido tomada por los obreros. Pero estos habían llegado a un acuerdo con los estudiantes de San Marcos. Los estudiantes de San Marcos estaban bloqueando la Argentina colonial Venezuela. Bueno, ahí en San Marcos hay una revista sanmarquina que cuenta esta historia. Y cuenta que los estudiantes se habían organizado, que estaba la Federación Universitaria de San Marcos con Alejandro Choque, presidente de la FUS, y que la actividad fundamentalmente giraba en torno a los estudiantes de letras. El Centro Federal de Letras
uno de los bastiones de la lucha sanmarquina, estaba dirigida por Jaime Guadalupe Bobadilla. Eso dice la revista San Martín, reconociendo la participación también de Nilo Bazán, que después posteriormente va a ser herido. Bueno, pero ¿por qué hablan de estas personas? Bueno, porque acá San Marcos fue un ejemplo de lo que era la planificación. Se formaron piquetes unitarios de diferentes partidos, conformados por 6 personas, y habían exactamente registrados, según lo que dice Jaime Guadalupe, 100 piquetes registrados. Quiere decir que habían 600 alumnos ese día en Argentina, Colonial y Venezuela. Cada uno con sus respectivos miguelitos para que las llantas no puedan continuar su camino. También en la universidad se había formado un piquete en lo que era la vivienda universitaria, que era una de las bases principales de esta lucha. El movimiento estudiantil entonces estuvo a la cabeza en una parte de Lima en alianza con los obreros. Como siempre, San Marcos, nudo de inquietudes, plaza de victorias. Hubieron muchos más, pero obviamente por razones de tiempo solamente mencionamos a los que estaban en la revista San Martín. Bueno, al mediodía los infantes de Marina iban por la avenida Túpac Amaru Víctor Andrés Belaúnde, por una de las ventanas, y entonces estos infantes de Marina que estaban en camiones miraron de un lado hacia otro y ametrallaron a las marchas que había en el lugar. 7 pobladores de Comas murieron asesinados en ese lugar. 7 mártires. Hoy, en ese lugar hay un monumento que recuerda los nombres y los apellidos de aquellos mártires de la democracia, desconocidos por algunos, pero reivindicados por el pueblo. La Marina también, este grupo, este escuadrón de asesinos de la Marina, se fue. Mientras este grupo de asesinos huía hacia el Callao, la gente en el centro de Lima había tomado también todas las avenidas. Sí, y no solamente eso, había tomado la plaza 2 de Mayo. Y se hicieron marchas relámpagos. La represión era brutal. Comenzaron a hacer las detenciones y las bombas lacrimógenas era cuestión de cada segundo. Lo cierto es que la gente se dio cuenta que Lima, que era la capital, estaba paralizada, que era una gran victoria, que cada uno en el lugar que le corresponde ese día de lucha había triunfado. Los sindicatos, las federaciones y los movimientos de masas comenzaron a decir que era una victoria popular, que el paro había sido un éxito total. Miles de detenidos inundaban las cárceles. El dictador llamó a una reunión con sus títeres y ayayeros. Y él, ante esa circunstancia, viéndose perdido, estaba obligado a buscar una salida. Y la salida para él va a ser buscar que hayan elecciones. Mencionar de que el 28 de julio del siguiente año iba a haber ya una asamblea constituyente. Los militares fueron vencidos. La victoria fue la del pueblo. Hoy el tirano Morales Bermúdez ya no está presente, pero fue condenado en vida a cadena perpetua. Se encuentra en el basurero de la historia, donde se encuentran Alan García, Toledo, Humala, Fujimori y Dina Boluarte y sus ayajeros de turno, que es el lugar que le corresponde a aquellas personas que estuvieron en contra de los intereses del pueblo, pero que en un momento determinado hasta dijeron ser sus representantes. Los líderes populares, en cambio, que fallecieron en esa magna fecha, viven hoy en el corazón del pueblo. La unidad del pueblo logró vencer a la dictadura. La historia, que siempre nos enseña, dice que este paro y los paros se justifican como un mecanismo de presión para hacer valer nuestros derechos. El pueblo, una vez más, demostró que unido jamás será vencido. Despierta entonces, peruano, despierta, que el pueblo ya avanza hacia la victoria. Y como siempre, nos retiramos con nuestra famosa frase: solo la verdad nos hará libres hasta la victoria final. Muchas gracias.